porque has sido bueno, porque nos has hecho bien, Señor. Estamos ya nuevamente reunidos en tu nombre, preparados para recibir el alimento espiritual, tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu nos lleve a la verdad, nos instruya. En tus manos estamos. Úsame, Señor, como herramienta a mis hermanos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Muy bien, entonces los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 20, versículo del 29 al 34. Después de estos milagros vamos a empezar con las parábolas, también según Mateo. Aquí lo interesante va a ser porque hay algunas porciones de la Escritura que son parábolas, aunque no están identificadas como parábolas, pero lo son. Entonces, tenemos que hacer un trabajo ahí ya en la semana junto con la escuela dominical, porque los niños van a ver lo mismo. Y determinar, según el principio de las parábolas, el esquema de lo que es una parábola, todas las porciones que son parábolas, aunque no lo digan como parábolas. Muy bien, y de ahí seguirnos metiendo en Mateo. Hoy terminamos con esto y voy a dar lectura a la palabra de Dios. Mateo 20, del 29 al 34. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ah, maravilloso. Muy bien, este es el último milagro, vamos a meditar en él. Pero este milagro se registra cuando primero sale de Jericó, va saliendo de Jericó y va rumbo a Jerusalén. Ya va rumbo a Jerusalén a su misión. Entra allí, le dicen Hosana, Hosana, y después a unos días lo crucifican, ¿no? Entra a donde será crucificado. Es camino para allá. Y Mateo registra un doble testimonio siempre, porque en otros paralelos dice un ciego, inclusive Marcos da el nombre, ¿no?, del ciego. Pero aquí Mateo lo que hace siempre hace como esto de, no se contradicen, son complementarios, solo que lo ven de diferente manera. Mateo registra dos y uno se concentra solo en uno, pero Mateo ve dos porque es una manera que él tiene de escribir, dos testigos, dos endemoniados en Gadara, dos ciegos, como en este doble testimonio, ¿no?, que para él es importante para su audiencia judía. Pero el momento es muy conmovedor. Pero primero, vamos un poquito de contexto histórico de Jericó. Jericó, ¿se acuerdan de la palabra de Jericó? Cuando viene el pueblo de Dios, ¿no?, y cruza, llegan a Jericó y le dice que rodeen 7 veces, hacen un grito, se caen los muros. ¿Se acuerdan todo eso? Esta es la Jericó. Y después Jehová da una maldición que no se vuelva a reconstruir Jericó o sobre Jericó. Hay un rey ahí en Primera de Reyes que lo hace y dice el texto que por esta maldición que Dios había dado, murieron sus hijos. Imagínense. Pero ¿por qué es importante? Porque es precisamente en esta ciudad que en el tiempo del Antiguo Testamento es maldecida, donde se hace el milagro de los ciegos como antesala para la crucifixión de Cristo, la antesala para entrar a Jerusalén. No es dato menor, ¿eh? Esta Jericó maldecida ahora es testimonio de la luz de Cristo que da a dos ciegos y contrastándose con la ceguera espiritual de Jerusalén, donde se le crucificará a Cristo.
no es cosa menor. Entonces, dice, este momento es conmovedor, hermanos. Jesús va en su destino final a Jerusalén, a ser crucificado, y se detiene al escuchar el clamor de los dos ciegos, sin nombre, marginados, porque dice que están sentados junto al camino, rechazados por la sociedad y sobre todo por la sociedad religiosa que veía la discapacidad como una consecuencia del pecado. Y algunos aspectos más cerrados religiosos los consideraban impuros. Y ahí va Jesús, sabiendo a dónde va a ir y qué le va a pasar, y en medio de eso se detiene. Vemos el carácter de Cristo siempre maravilloso, ¿no? Misericordioso. Se detiene a bendecir a otros. Pero estos otros no son cualquiera. Son gente que no ve. Son gente que no cuenta. Son gente que es rechazada. Pero no para Jesús. Porque en algún momento puede ser que tú en tu vida te sientas así o te hayas sentido así. Rechazado, marginado, no te cuentan, ¿no? Tu opinión no tiene sentido. Pero no para Jesús. Para Jesús es importante. Y aún en medio de todo ese trance que tiene, porque va a ir al lugar donde va a ser crucificado, y Él lo sabe, siempre se da espacio para ti y para mí. Siempre tiene tiempo para bendecir. Y este siempre es un mensaje para todos nosotros, ¿no? Porque lo hemos meditado en otros milagros que ha hecho y lo contraponemos a nuestro carácter, a nuestra debilidad. Y muchas veces nosotros no nos damos ese tiempo. Muchas veces, como cuando le dicen que su primo lo acaban de decapitar y se retira a orar, ve a la multitud y se pone a bendecir. De una manera que Jesús vive estos trances, bendiciendo a otros. Y a veces nosotros nos hallamos confrontados a este testimonio, a este carácter de Cristo, porque nosotros si no estamos de buenas, o si no la tenemos fácil, no cooperamos, ¿no? Y a veces decimos, dile que venga después, ¿no? O dile a ver si puedo, no sé qué. Ahí estamos batallando con eso. Pero debemos de ser como Cristo es. Debemos reflejar su rostro. Si es para bendecir, siempre habrá tiempo. Y siempre hay que hacerse un espacio, ¿no? En medio de tantas circunstancias que nos llega a pasar en nuestra vida. Pero qué mejor testimonio que el de Cristo mismo. ¿Y a quién lo hace? Porque también nosotros a veces somos como selectivos, ¿no? Mucho va a depender quién te lo pida, y eso no está bien. Aquí Jesús ve a unos marginados. No era un centurión, eran dos marginados, dice Mateo. Registra dos testigos. Los escucha, los toca, los bendice. Pero antes de ellos, ¿qué pasa en el relato? Antes de que esto suceda, los intentan callar, dice la Escritura. Intentan callar a los ciegos. ¿Pero qué pasa con esto? No ceden. Más aún, ¿qué dice? Más clamaban. Como la mujer cananea, ¿se acuerdan? También. No solo la intentan callar, sino la intentan alejar, o sea, que se vaya. Despídela. ¿Y cuál es la aplicación práctica para nosotros, hermanos? A veces, hermano, cuando nosotros tratamos de acercarnos a Cristo por alguna necesidad, ¿no? ¿Qué pasa a veces cuando se levanta el filisteo? Decimos, ¿no? Encontramos oposición. Muchas veces. Muchas veces encontramos oposición. Y a veces esa oposición es de la misma familia. La misma familia nos pone obstáculos. La misma familia lo hace difícil cuando alguien en la familia decide acercarse al Señor, clamar a Él. Esto crea una incomodidad alrededor de eso. La fe humilde incomoda a otros. La fe que clama al Señor contrasta con la dureza del corazón de otros y los incomoda. Y a veces se pretende callarnos. Pero ¿qué pasa aquí? No nos vamos a callar. La batalla se pone difícil, hermanos. Siempre que una persona llega a la iglesia o se acerca al Señor o se acerca a nosotros, empieza la batalla.
¿Y nosotros cómo la peleamos? Orando. Estamos orando y orando. Señor, quita cualquier obstáculo que impida que este deseo de acercarse a ti, pues llegue Él, se derrame su corazón y tú puedas sostener. Pero sabemos que habrá batalla. Sabemos que se va a poner difícil. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. A Él no le agrada. Él tiene su trabajo. Él tiene su propósito. Y no le agrada que un día estabas allá afuera perdiendo el tiempo sin razón y otro día estés aquí adorando al Señor y dándole la gloria. No estará conforme. Y empieza Él, como dice la Escritura, a maquinar sus maquinaciones. No las ignoremos. Ahí está. De hecho, está el texto de Efesios 6, donde habla de la armadura, porque saben que la batalla se va a dar. Y dice, no es contra carne ni sangre, es muy claro, ¿no? Sino contra huestes y potestades de maldad. Pero ¿cómo aplico yo eso? A veces se parece ser que el enemigo es mi papá, mi mamá, mi esposa, mis abuelos, mis tíos, mi hermano. Pero dice claramente la palabra de Dios, no es contra carne ni sangre, sino atrás de eso está operando esta batalla para que tú no llegues a Cristo. Pero pues cuando el Señor empieza la obra la va a terminar. No hay nada que se pueda oponer. Pero será la batalla. Y a veces las batallas son cruentas, no son fáciles, se ponen difíciles. Pero nosotros tenemos que tener la segura y la certeza de que el Señor va delante de nosotros. ¿Y cómo no cantamos así? Pelearé la batalla, Jesús al frente va. Y una manera que nosotros como iglesia tenemos de ayudarte a pelear esas batallas cuando quieres acercarte al Señor es orando. En la oración. Así se pelean de rodillas esas batallas para que no venza. Pues aquí está. Estos dos ciegos saben que Jesús está allí y empiezan a clamar. Y, interesante, los quieren callar. Pero ellos no ceden, más aún. Y así nosotros, hermanos, no nos van a callar, no nos van a detener. Ahora, ¿qué claman? Señor, hijo de David. Y por esto es muy probable que los ciegos fueran judíos. Todo el texto alrededor de ello, pudiéramos decirlo y señalarlo, que muy probable son judíos. Pero el estar ciegos físicamente no les impedía ver espiritualmente. Y sabemos que esto es un privilegio, hermanos, que solo es posible por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo le llaman? Hijo de David. Y ese es un título mesiánico para el Mesías prometido. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Le llaman hijo, lo reconocen. Sí, estos marginados, estos despreciados, estos que incluso algunos los consideran impuros, porque recuerden que para el judío una enfermedad o una discapacidad implicaba que alguien había pecado. Aunque Jesús enseña que no es así. Pero muchos tenían eso en la mente. Pero ellos, aunque no veían físicamente, veían con el corazón, veían espiritualmente. Y lo reconocen como hijo de David, un título mesiánico. Lo ven claramente. Y ahí, al reconocer esto, ellos entra un dinamismo de la fe. Este dinamismo de la fe es muy importante, hermanos, como dice Santiago. Una fe muerta, dice que es nada. Una fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Cuando nosotros se nos da en el paquete de redención esta fe salvadora, ya explicamos las diferencias de fe salvadora y la fe que puede tener otro que no es cristiano, en su dinero, en su inteligencia, en lo que quieran. Pero nosotros se nos da en el paquete de redención una fe salvadora que nos hace creer en Cristo Jesús. Ahí depositamos nuestra fe, la depositamos en Él. Y al tener esta fe salvadora, hermanos, hay un dinamismo, como dice Santiago. No es muerta, sino hay dinamismo. Esta fe es ruidosa y incomoda al entorno. Y muchas veces se nos ejerce presión para evitar esa incomodidad. Y yo quiero preguntarte aquí, en este dinamismo de la fe, hermano, ¿qué haces tú? ¿Tú estás seguro que el Señor puede bendecirte? ¿Estás seguro? Y eso te lleva a orar, a emprender cosas
¿no?, a tomar decisiones en fe y para fe, que inclusive pueden incomodar a otros, pueden oponerse a los intereses de otros, pero tú tienes la certeza de que Él quiere y puede bendecirte y no te detiene. Ese es el dinamismo de la fe. Pararte inclusive enfrente de todos y clamar. Pararte inclusive enfrente de todos y decir, venme aquí, envíame a mí. Pararte inclusive enfrente donde tu trabajo, tu escuela, y decir, yo soy cristiano, yo confío en el Señor. Eso es el dinamismo de la fe. La fe da valor, da fuerza y sobre todo esperanza. Y la pregunta es, cuando tu fe incomoda a otros, ¿has sentido presión para callar tu fe? ¿Cómo es que tú puedes ser presionado por tu fe a callar? A lo mejor con comentarios, con burlas. Como decía el salmista, y muchos me dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está? No se escucha, nunca te lo han dicho. Que en medio de una situación difícil te dicen, y a ver, ¿en dónde está tu Dios? Tú que vas ahí todos los domingos a la iglesia, mira, hasta te va peor que a los demás. ¿No? ¿No lo has escuchado? Intentando callar tu fe, metiéndote presión a tu fe. Mira a los que ni siquiera se congregan, mira a los que ni siquiera adoran al Señor. Velos prósperos, sanos, siempre están sonrientes, dice, ¿no? ¿Y tú? Eso es una manera de meter presión a tu fe, intentarla callar. Otro sería, ¿has dejado de orar porque otros te han desanimado? Porque una de las maneras del ejercicio de la fe es a través de la oración. Y si tú empiezas a dejar de orar, hermano, cuidado, mucho cuidado. Puedes estar camino a una crisis de fe. La oración es la manera excelsa por sí misma de ejercitar la fe. Y a lo mejor por toda esta presión social, por toda esta presión de callar tu fe, has incluso dejado de orar o te has desanimado para orar. Otro aspecto puede ser que incluso has sentido que Jesús no se detiene por ti, no te escucha. ¿Te has sentido insignificante ante el Señor? Y decir, no, bueno, es que mis oraciones, ¿no? A lo mejor las oraciones que el Señor escucha son estas grandes oraciones que hablan por los misioneros de todo el mundo, por continentes, por o sea, yo que le oro todos los días por el pan de cada día, yo que le oro todos los días por mis hijos, yo que le oro por mi trabajo. A lo mejor a mí no me escucha, a lo mejor tengo que orar diferente y hacer unas grandes oraciones, ¿no? Unas oraciones corporativas, decimos. A veces la batalla por callar nuestra fe viene cuando alguien minimiza incluso tus peticiones. Y ese puede ser tú mismo. Como diciendo, oremos por grandes cosas. Siempre están orando por lo mismo. Pero déjame decirte algo hermoso, hermano. Cristo no murió por corporaciones. Cristo no murió por continentes. Cristo murió por personas. Cristo murió por ti y por mí. Lo que nos aqueja le interesa. Para Él es importante. Y este ejemplo de los ciegos, que la gente intenta callar como diciendo, por favor, no le quiten el tiempo, tiene cosas importantes que hacer. Tiene mucho que bendecir y ustedes vienen aquí a estorbar. O como los discípulos le dijeron a los niños, ¿no? Se quieren acercar y no, pues el Señor está haciendo cosas importantes. Y Jesús se detiene y dice, a ver, espérame, déjalos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Tú y yo somos importantes para Jesús. Por eso murió por nosotros. No por corporaciones, no por continentes, por personas. Y no entramos corporativamente al cielo, hermano, entramos uno a uno. Dios es importante porque a veces se puede inclusive tú mismo desestimar tus oraciones. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Porque muchas veces nosotros mismos somos tropiezo a nosotros mismos. En nuestra mente nos jugamos una trampa de que no somos importantes, de que nuestros asuntos son los menores. No lo es. Todo lo que nos sucede, Cristo
está pendiente, le importa, le interesa. No es más importante mi oración que tu oración, porque también somos muy datos a eso, ¿no? Usted ore, pastor, ¿no? Porque yo oro por ti, pero tú ora por mí, porque Dios está atento a nuestras oraciones del justo. No dice del pastor, no dice del diácono, no dice del director, dice del justo. La oración del justo puede mucho, así que oremos unos por los otros. Y lo que tú te aqueje le importa a Jesús como lo que me aqueje. Y eso es algo que luchamos en ese sentido para que no nos callen ni nuestra conciencia misma. Que a veces nos juega la trampa de que Cristo no se detiene por nosotros, como si no fuéramos importantes, pero lo somos. Y esto es lo que la gente les transmitía a los ciegos. Callen, callen, no son importantes, porque este gran maestro se tendría que detener siquiera a mirarlos. Callen, no estorben, él tiene grandes cosas que hacer. Pero nosotros no nos vamos a callar. Seguiremos clamando. Aún más, hermano, tienes que reaccionar como ellos reaccionaron. Si alguien intenta socavar tu fe, minimizar tu oración, no calles. Clama a voz en cuello más aún, como lo hicieron estos dos ciegos. Jesús siempre responderá a tu clamor. Él no se rige por cánones políticos, sociales, culturales. Su agenda es otra, hermano. Su agenda somos tú y yo. Y eso es lo que a veces entramos en esta trampa de... Yo recuerdo que una vez aquí en Coajimalpa, no sé si fue en Coajimalpa, pero había ¿cómo se dice? Una frase que se decía para promocionar un evangelismo. Yo siempre tengo conversación con muchas cosas, soy complicado. Y no sé si alguien la escuchó aquí en Coajimalpa, que decían, 1 millón para Jesús. Hermano, hay fiesta en el cielo con un pecador que se arrepiente. Uno, puede ser quien sea, un pecador. Pero de repente queremos como pensar con estas grandes medidas corporativas. No, hermano, un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. No te preocupes por 1 millón, medio millón, 250,000, 1/4 de millón. Preocúpate por el que está al lado tuyo, él. Puede ser tu familiar, puede ser tu vecino, puede ser tu compañero de trabajo. Uno a la vez. ¿Pueden verlo? Pero parece como que si no entramos en esas dinámicas evangelísticas enormes, parece ser que no estamos haciendo nada nuevo, hermano. En el momento que tú te sientas a orar todas las noches por ese uno que puede ser tu hijo, por ese uno que puede ser tu familiar, tu vecino, tu amigo, Dios está pendiente. No digo y no les estimo que esté bien que oremos por muchos, pero lo que quiero que veas es cómo Jesús está la multitud siguiéndolos, pero se detiene por esos dos ciegos, marginados. Que no nos jueguen esta trampa en la mente de que esto es más importante que el otro. Nosotros importamos, porque no murió ahí en la cruz, ni derramó su sangre, ni soportó los golpes y humillación por corporaciones, sino por personas. Como le dijo el de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le era importante ese que estaba al lado. Y se detuvo para decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús responde a nuestro clamor. Y luego el texto nos dice, ¿qué queréis que os haga? No es que Jesús no supiera lo que los ciegos querían, hermanos, pero el Señor se complace de los que le reconocen y piden con sus labios, mostrando su fe. Porque es un Dios, es Cristo, nuestro Señor, relacional. Se detiene, escucha, pregunta, responde y bendice. Es un Dios relacional, se relaciona con nosotros, nos escucha. Es como cuando tú ves a tu hijo que le pasó algo y viene contigo a platicarte
y tú ya sabes lo que le pasó, pero lo escuchas, él se siente escuchado, él se siente amado, él se siente importante, incluido. Así es nuestro Señor Jesucristo. No es que no lo sepa, él es omnisciente, pero se deleita cuando nosotros públicamente o con nuestros propios labios lo invocamos, nos acercamos. Es un Dios presente, es un Señor que está íntimamente relacionado con nosotros. Y así, en tu necesidad, cuando nosotros clamamos todas las noches al Señor en la oración, Él ya lo sabe y lo decimos, sabemos que tú lo sabes, pero te glorifica que te lo expresemos abiertamente, que te reconozcamos públicamente que tú eres nuestro Señor, que a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida. Además, siempre el escuchar a otros nos da empatía con Él de al lado. Nos demuestra cómo el Señor obra y cómo interactúa con otros. Y es una relación amorosa que otros desean tener, y tú y yo la tenemos. La respuesta: Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús, hermanos, podía haberlos sanado a distancia, ¿no? Lo pudo haber hecho. Pero decide tocarlos. Y este aspecto, hermanos, no es una cosa menor. Siempre que vamos a la Escritura, meditemos paso por paso lo que está sucediendo. Es más, métete a esa escena allí, transpórtate ese tiempo, haz de cuenta que estás parado allí y ves al Señor Jesucristo y se acerca en medio de toda esa gente que le sigue, en medio de toda esa alegoría que ha de haber habido ahí, y se acerca y los toca. Jesús pudo haberles dicho, vayan al estanque, vayan al río a lavarse, pudo haber hecho muchas cosas, pero Él decide acercarse y tocarlas. El Señor de señores, el Rey de reyes, humilde, servidor, cercano. Qué maravilloso, ¿no? Rompe con todos estos estereotipos, esquemas sociales, culturales, de que el que es importante casi tiene un séquito de seguidores alrededor, no se le puede acercar uno, no se le puede tocar uno, es el ungido, hay que sacar cita, hay que ver a ver si me va a atender. Él no, él se despoja de eso, rompe con todo eso. Él vino a servir, no a ser servido. Y se da ese tiempo y se acerca a ellos. Hoy, hermanos, no lo tenemos físicamente como ellos, pero cuando oramos y ponemos todas nuestras cargas delante de Él, podemos sentir esa cercanía, esa relación amorosa y su poder en medio de nosotros. Jesús les da la vista a los 2 ciegos, pero como podemos notar, hermanos, y esto es maravilloso, quiero que lo puedas un poco visualizar. Jesús se acerca tanto a ellos que les toca los ojos. Y no sé si notaste esto en el relato. Imagínate a Jesús a esta distancia. Aquí, no sé, una estatura media con los 2 ciegos. Dice el relato que les toca los ojos, deben de estar a esta distancia más o menos. ¿Y qué dice el relato? Y ellos pueden, ¿qué? Ver. Pero ¿qué fue lo primero que vieron? Su rostro. Imagínate que por toda la vida no has visto nada en el mundo. Te lo medio explican, te lo medio tratan de entender, pero tú nunca has visto nada. Y el día que ves, lo primero que ves es el rostro de Jesús. ¡Qué maravilla! ¿Puedes notar ese detalle? Ven el rostro de Jesús. Pudo pasar muchas cosas. Estas personas pudieron haber recibido la vista y haberlos mandado al estanque, y lo primero que pudieron haber visto es o al río
pues la creación, los cielos, el sol que a lo mejor nunca habían mirado, los árboles, los colores, todo, y se hubieran maravillado. Pero Jesús decide acercarse tanto a ellos que lo primero que ven en su vida es su rostro. Maravilloso. ¿Y qué pasa en el corazón de estos dos ciegos cuando ven el rostro de Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Lo siguieron. ¡Qué maravilla! A lo mejor tú y yo hubiéramos dicho, oh, qué bendición, voy a ver a mis padres, voy a ver a mis hijos, voy a ver a mi esposa, voy a ver a mis amigos, déjenme ir rápido al monte a ver la creación. No, cuando Jesús ilumina con su rostro sus vidas, ellos es tan excelso lo que ven en Él que no les importa otra cosa más que seguirlo. ¿Pueden ver lo maravilloso? Deciden seguirlo cuando ven el rostro de Jesús. Y esto es importante para nosotros, hermanos, porque voy a hacer la aplicación práctica. ¿Qué haces tú o cómo reaccionas o has reaccionado después de recibir la bendición de Dios, después de que oraste mucho tiempo por alguna situación o aflicción y Dios te contesta y Dios te responde? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Seguirlo? O decir, gracias, muchas gracias, ¿no? Y te vas como los 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron de esos 10 leprosos a los que les quitó la lepra? 1. ¿Y qué dijo Jesús? ¿No sané 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué dice la Biblia? Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y esto es lo que sucede cuando precisamente Dios, de una forma espiritual, nos quita la ceguera espiritual y hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Si eso te ha pasado a ti, si tú has podido vivir eso, la primera reacción es querer conocerlo más, seguirlo. Hay un himno hermoso que cantamos que dice, he decidido seguir a Cristo. ¿Lo han escuchado? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida vieja yo he dejado. No vuelvo atrás. Eso es lo que anhelamos. Que el Señor, ¿no has orado así? Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Amén. Que así sea. Y cuando el Señor nos llamó de la oscuridad a luz, hizo resplandecer su rostro sobre nosotros, uno entiende que no hay otra cosa más importante que Dios mismo, que Cristo mismo. Y como lo cantamos, no vuelvo atrás, no hay medias tintas, no hay un paso en el mundo y un paso en el cristianismo, es me entrego al Señor, lo sigo. Eso es hermoso, hermanos. No vuelvo atrás, gracias. Cuando hemos vivido mucho tiempo en ceguera espiritual y Jesús resplandece su rostro sobre nosotros, lo primero que vemos al quitársenos el velo espiritual, es su rostro, hermanos. Lo queremos seguir, lo que resta de nuestras vidas. He escuchado testimonios de hermanos que dicen, a partir de que el Señor me llamó, mi vida cambió, las cosas viejas pasaron, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Puedes tú cantarle hacia el Señor? ¿Puedes desde tu corazón entonar ese himno al Señor? ¡Qué hermoso! Ahora, habíamos dicho cuando empezó el sermón esta mañana que no era casualidad que el último milagro registrado por Mateo, antes de que Jesús entrara a Jerusalén o camino a la ciudad, fuera el dar la vista a unos ciegos que lo veían espiritualmente y lo reconocían como el Hijo de David o el Mesías prometido, y esto era algo profético, era en sí mismo una advertencia
y una invitación. Los ciegos físicamente lo reconocían y los religiosos de su época lo veían, pero no lo reconocían. Paradójico, ¿no? Tú que tienes ojos no ves y el que no tiene vista sí ve. Porque eso es por el poder del Espíritu. Todos ellos lo vieron, pero lo negaron al final. Y que en esta ciudad que fue maldecida, Dios derramara bendición y entrara a una ciudad que lo iba a negar y lo iba a crucificar, en el que se había profetizado, dar la vista a los que no ven físicamente, señala, anuncia que Jerusalén necesitaba que se le quitara el velo. Una ciudad con ceguera espiritual. Una ciudad que al entrar Jesús le gritaban, ¿se acuerdan? ¡Hosana, Hosana! Pero unos días después le gritaron, crucifícale, crucifícale. Se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero ese corazón está muy lejos de mí. Isaías 29:3. Y Jesús se lamenta unos capítulos después de la ceguera espiritual de Jerusalén y les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestras casas os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué cosa, hermanos? Cuando meditamos en estos textos y vemos todo el trasfondo teológico y vemos cómo estos ciegos reciben la vista porque habían reconocido a Cristo sin verlo, por fe, por obra del Espíritu Santo. Y muchos que vieron sus milagros con su vista, su corazón estaba velado. Y Jesús, como juicio, les dice, muchas veces los quise juntar, pero no quisiste. Juicio para ellos. Sentencia para ellos. Y uno se pregunta, Señor, no permitas que yo viendo no vea. Señor, no permitas que yo escuchando no escuche. Bendíceme, resplandece tu rostro sobre mí. No permitas que yo sea de los que van en el camino y te gritan Hosana, pero un tiempo después no me acuerdo de ti. Un tiempo después te dejo como un accesorio ahí en mi casa, en el olvido, sino que pueda yo seguirte, que pueda yo amarte. No permitas que yo sea tibio, porque sé que los vomitas, dice la palabra. Al tibio lo vomitaré de mi boca. Permíteme que sea radical. Permíteme que entregue mi vida completamente, como dice Hebreos, como dice Romanos, capítulo 12. Que sea mi culto racional, que me entregue de cuerpo y alma a ti. Eso es lo que tú recibes de mí. Pídele al Señor eso. Si estás en medio de una situación tibia, pídele al Señor. Él es fiel y misericordioso para fortalecerte. Que no nos pase como a Jerusalén, que haya un reclamo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿La razón? Pueden ser muchas. Pero ahí está el reclamo. Que no sea así, hermanos. Todos los que estamos aquí, se nos ha quitado el velo de los ojos. Y podemos ver a Cristo. Y la pregunta es, ¿y estamos dispuestos a seguirle? Es una pregunta personal que la tienes que responder tú mismo. Porque si estás aquí, hermano, hoy aquí, es porque el Señor te ha quitado el velo. Ese velo espiritual. Ahora ya ves, ahora ya escuchas, ahora ya entiendes. Lo importante es si ese conocimiento que ha llegado por el oír la palabra, ha llegado hasta lo profundo de tu corazón. Ha penetrado, como dice la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas, hasta lo más profundo de tu tuétano y discierne tus pensamientos. ¿Así ha sucedido en tu vida?
Porque si estás en medias tintas, necesitas orar para que el Señor tenga misericordia de ti. Para que no recibas un reclamo como este reclamo que Jesús, este lamento que Jesús hace a Jerusalén. Para que todo lo contrario, seamos como estos dos ciegos que desde antes de ver ya lo veían. Y cuando ven su rostro, resplandece en ellos y los transforma. Este es un discipulado, esta es una transformación que el Señor va haciendo a través de nuestra vida. Si lo has podido ver a través de las Escrituras donde está revelado, debe haber un cambio, hermano. Porque no me puedes decir que has visto el rostro de Cristo y que ha resplandecido en ti y no ha habido un cambio. Porque el pasaje mismo nos enseña cómo hay una transformación, cómo hay un llamamiento eficaz y cómo hay una manera de ser otra persona, dejar todo atrás y seguir a Cristo. ¿Se acuerdan cuando el joven rico le dijo? Bueno, deja que vaya a enterrar a mis muertos, ¿no? Aquí le dice, no, pero es otra parábola, otra frase. Dice, deja que los muertos entreguen a sus muertos, ¿no? Lo que estaba dando a entender es que primero déjame heredar, ¿no? Déjame estar cómodo, déjame estar bien, y luego te sigo. Eso es lo que estaba dando a entender. Déjame ir a enterrar a mis muertos, o sea, deja que mi papá muera para yo heredar, para tomar yo posesión, y después me acomodo. Y eso muchas veces lo escucho cuando veo a algunos hermanos en Cristo y les pregunto, ¿y no te he visto? No, es que no es mi tiempo, ¿no? ¿Cuándo es tu tiempo? ¿Cuándo por fin vas a decir, no vuelvo atrás? ¿Cuándo por fin vas a rendirte al Señor y poner al Señor en primer lugar en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todo lo que haces? Lo pones al centro de tu vida. ¿Cuándo por fin, hermano? ¿Qué más necesitas? ¿Cómo es que no ha resplandecido este rostro? ¿O sí? ¿Qué pasa entonces? Necesitamos ser radicales. Y si el mundo nos va a odiar. Y vamos a crear incomodidad. Porque cuando tú empiezas en una vida en el Señor, mucha gente alrededor se incomoda. El filisteo se incomoda, se levanta otra vez. Como cuando el pueblo de Israel, que le quitaron el arca, 20 años pasaron, no adoraron al Señor, y un día se levantan y dicen, vamos a adorar al Señor. Lo único que querían era adorar a Dios. El filisteo los voltea a ver y dice, ¿estos qué traen? ¿Estos hebreos qué traen? Y se van sobre ellos. Así va a pasar, hermano. La Biblia no nos anticipa que va a ser todo fácil, no, sino que va a estar con nosotros y que va a valer la pena. Vivir, no solo se nos concedió conocerle, sino sufrir por él. Eso es lo que vale la pena. Pero ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo vamos a tomar esta postura ya radical de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Creo que es hoy. Todos los días oramos por nuestros seres queridos para que Cristo les quite el velo o la ceguera espiritual y que haga resplandecer el rostro en ellos. Y lo hacemos. Todos los días oramos por ellos, todos los días. Quítales el velo espiritual, quítales el velo espiritual. Pero yo quiero llevarte a otra reflexión. Pero a ti que ya te lo ha quitado, uno esperaría que derramáramos nuestra alma. ¿No? ¿Lo vamos a seguir? Amén. Jesús caminó a la cruz y ¿qué va haciendo Jesús? En este último milagro que nos relata Mateo, es bien interesante porque Jesús se va encaminando a la cruz. Pero lo que va dejando Jesús, si me permiten la imagen, es una estela de bendición, sanación, liberación, alimentación por miles, es gracia sobre gracia. Va derramando gracia en todo su caminar, en todo su ministerio en la tierra, hasta ir encaminándose al punto más culminante que la Biblia narra de lo que es la gracia de Dios. La antesala del acto más amoroso que un esposo puede hacer por su esposa, morir en la cruz por ella. Esa es la antesala. Jesús deja una antesala de gracia, de bendición, de gloria sobre gloria,
de sufrimiento, para llegar a la cruz y morir por ti, por mí, y morir por su amada esposa, la iglesia. Y ahí toda esa antesala de bendición, toda esa antesala de gracia para cumplir su propósito. No es que un día llegó y dijo, bueno, vine a morir por ustedes, llegó, murió y se fue. No. Fue haciendo el camino, un camino de bendición. Y bendijo a miles para morir por ti y por mí. Y ahí estaba el Señor en la cruz. Entrando primeramente a Jerusalén, ¿cómo te sentirías que el mismo que hoy te da la mano y te bendice y te agradece, al otro día te grita, crucifícale, crucifícale? Pero él sabía que había venido, sabía que era parte de su ministerio y estaba dispuesto. Él dice, yo doy mi vida, nadie me la quita. Y tengo el poder para tomarla, porque este mandamiento recibí del Padre. Y luego dice Hebreos que lo hizo con gozo lo hizo, porque sabía que era el rescate de muchos, el pago de nuestros pecados. Y eso es lo que nos muestra esta bendición, la antesala de la bendición, porque muchas veces, hermanos, para nosotros, desde nuestra vista humana, sin verla teológicamente, desde donde Dios ve, para nosotros hubiéramos pensado que empeora antes de mejorar, ¿no? Y sí, desde nuestra humana sí, pero lo que está diciendo Jesús es que Él está bendiciendo, está triunfando. En la mente de nosotros triunfar sería haber sido rey y vencer a los romanos. En la mente de Jesús es venciendo, sufriendo, venciendo, muriendo. Y en ese camino bendiciendo a otros, ¿no? Nunca es tarde para bendecir a otros, siempre es tiempo para hacerlo. Sigamos el ejemplo de Jesús. Y si eso implica humillarnos, si eso implica negarnos, que Él se lleve la gloria, hermanos. Oremos. Señor, gracias porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque nos has permitido meditar sobre tus milagros, entenderlos, Señor, y ver la grandeza de lo que implica cada uno de ellos. Hoy, Señor, maravilloso ver que tú has resplandecido tu rostro sobre muchos de nosotros, que estábamos ciegos, mudos, que teníamos un velo y no veíamos las cosas como tú las ves. Pero te ha placido quitarnos ese velo y alumbrarnos con tu rostro. Y eso nos ha transformado el alma, nos ha transformado. Permite, Señor, que podamos seguirte, ser tus discípulos, vivir para ti y morir para ti. Permite, Señor, que podamos dejar la vida pasada atrás, mirar tu cruz y seguirte. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.